Damos paso a Felipe Paredes y Alberto Codo, que no sé si lo pronuncié bien o mal, Codo, que van a dar paso a la exposición. Recuerden 10 minutos y nosotros 10 minutos para realizar las preguntas. Felipe. Así es, muchas gracias. Voy a tomar el tiempo. Bien, me presento, mi nombre es Felipe Paredes y en conjunto con Alberto Cudú, quienes también ustedes ven en pantalla, somos académicos del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile y estamos muy contentos de estar exponiendo en la comisión, también muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Y el tema que nosotros queremos proponerles tiene que ver con una modalidad de participación ciudadana distinta de las que ya se han explicado en las presentaciones anteriores, pero a la vez complementaria, que bueno, recibe varias denominaciones en los distintos lugares donde se han desarrollado. En algunos lugares se llaman jurados ciudadanos, en otros paneles ciudadanos, en otros lugares se llaman asambleas ciudadanas, y que básicamente consisten en grupos de deliberación popular seleccionados por sorteo, ¿no? Ya, esa es la idea básica, y también me produce una alegría muy grande ver aquí a Tomás González de Fundación Tribu, porque ellos han desarrollado iniciativas en esta misma línea, y también creí escuchar ayer en la lista de personas que habían solicitado ser escuchadas a James Fishkin, que es un profesor de la Universidad de Stanford, que también es famoso mundialmente por haber desarrollado un método de estas características. Así es que nuestra exposición valga como una introducción al tema, y yo simplemente quiero desarrollar tres ideas antes de darle la palabra a Alberto muy esquemáticamente. La primera tiene que ver con que el origen de este proceso, por supuesto que tiene que ver con una profunda crisis de legitimidad democrática, pero esa crisis no es solamente un problema que se haya producido aquí en Chile, sino que es un problema que hoy lo podemos ver en las noticias. Cada vez no aparecen nuevos estallidos sociales alrededor del mundo, y entonces la cuestión, obviamente que hay una responsabilidad de la Constitución de 1980, pero hay un problema general y global con la democracia, y obviamente en ese sentido esta comisión y la convención tiene una responsabilidad histórica bien grande en ese sentido. Esa es la primera cuestión que quisiera destacar. La segunda es que, claro, como se trata de un problema global, la literatura científica sobre el tema, desde luego que ha intentado desentrañar cuáles son los motivos más profundos de este malestar que parece haber en torno a la democracia representativa, que es bien paradójico porque si uno ve las distintas encuestas que se han realizado alrededor del mundo, prácticamente el 100% prefiere la democracia a otra forma de gobierno, pero al mismo tiempo las instituciones de la democracia representativa, elecciones, partidos políticos, parlamentos, son las más desprestigiadas, y allí pareciera haber entonces un consenso, más allá de que hay discusiones de matices y de detalle, y que el problema está en la idea misma de representación, ¿no? En este binomio democracia representativa, la dificultad está en la idea de representación política. Y en ese sentido, entonces, el diagnóstico más común es que el concepto de democracia representativa con el que hemos venido trabajando, que es la representación generada a través de elecciones, es demasiado estrecho y no es capaz de agrupar en su seno las distintas versiones del concepto, que son versiones que aluden a una concepción más participativa de la democracia. ¿Y por qué? Yo diría básicamente por dos razones. No son capaces de incluir dos ideas que han salido aquí en esta conversación, que son incidencia y deliberación, ¿no? Yo creo que esos son dos factores tremendamente importantes que creo que este método en algún sentido puede ayudar a responder a esa necesidad. Y entonces, básicamente, para ir terminando y darle la palabra a Alberto, la idea del sorteo no es una idea nueva, como ustedes me imagino deben saber, es una idea que incluso se remonta a la antigüedad y que cada cierto tiempo entonces tiene
una especie de resurgimiento, y ese resurgimiento en los últimos años tiene que ver con el desarrollo de una serie de experimentos democráticos, de innovaciones democráticas que se han desarrollado a través de distintos países. Yo simplemente voy a enunciar cuáles pueden ser las eventuales ventajas de este método. Creo que recoge efectivamente la diversidad, las asambleas sorteadas son difíciles de cooptar, reducen la brecha entre representantes y representados. Espérenme, aquí déjenme cerrar esto. En último lugar, creo que es posible que los cuerpos sorteados favorezcan de una manera bastante más profunda la deliberación ciudadana, ¿no? Y creo que de esto Alberto puede contarles algo a propósito de la experiencia irlandesa, que es la más exitosa en términos de elaboración de una constitución. Por favor, Alberto. Bueno, muchas gracias, Felipe. Se escucha, ¿cierto ahí? Sí. En honor al tiempo, bueno, voy a continuar en la misma línea y señalar que las ciencias sociales de la democracia deliberativa han mostrado a través de estudios empíricos que los ciudadanos son capaces de evitar la polarización y manipulación, de aumentar la sofisticación argumentativa para abordar problemas complejos como el de la crisis climática y de plantear argumentos razonables o plausibles en cuestiones comunes. Todo ello en un contexto en que la verdad, por decirlo así, parece quedar entregada a la gestión algorítmica de las guerras culturales, ¿no? Y de profunda desconfianza en la democracia que lleva a algunos a apoyar nuevas formas de expertocracia. Investigaciones psicológicas recientes muestran que si bien las personas no razonan bien en solitario, pueden adoptar en grupo buenas soluciones a problemas complejos. A diferencia de la industria de encuestas que considera a los individuos de manera aislada, la ciencia social de la democracia deliberativa muestra, en base a ejemplos de la vida real, como hemos visto acá, que la vida política colectiva no tiene por qué ser una patología, ¿no? Entonces la experimentación institucional deliberativa, como mencionaba Felipe, se ha expandido recientemente a lo largo del mundo, como lo muestran, por ejemplo, diferentes implementaciones incluidas en el sitio participedia.net, que van desde jurados ciudadanos, encuestas deliberativas, a asambleas ciudadanas. Cada nueva instancia de aplicación ha ido refinando esta ciencia social, ¿no? En base a una flexibilidad para aceptar cuáles son tanto las fortalezas como las limitaciones de estas instancias. En base a diversos estudios, se han cuestionado una serie de mitos acerca de la incapacidad ciudadana para involucrarse en la decisión democrática. Solo para enumerar algunos, las personas sí quieren participar en política cuando se les dan oportunidades reales de incidir en cuestiones colectivas. Las personas de a pie son capaces de sostener argumentos de alta calidad cuando son provistas de información balanceada, opinión experta y canalizada por facilitadores. La deliberación adecuadamente canalizada supone una discusión menos polarizada que la que ocurre, por ejemplo, en las redes, y muestra diversidad al interior de grupos culturales que parecen homogéneos desde fuera, y es efectiva en la disminución de conflictos étnicos, religiosos o ideológicos. Bien estructurada, además, la deliberación promueve el reconocimiento, el entendimiento mutuo y el aprendizaje, y la deliberación, además, cuando es abierta, supone no solamente la efectividad de los argumentos abstractos, sino de otras formas de comunicación, como las historias, los relatos personales u otras formas de expresión. Una visión panorámica de diversos estudios muestra que, como ya lo dijeron algunas presentaciones antes, la deliberación es costosa, demanda tiempo y la logística es compleja, pero que puede generar resultados inteligentes y sostenibles en el tiempo, como el caso de Oregon, puede ayudar a reparar heridas del pasado, como en el ejemplo de Mongolia, puede servir de válvulas de escape, como ha ocurrido en ciertas instancias en el proceso de paz colombiano. Si bien es cierto que el tiempo en la convención constitucional o en la convención es acotado, gran parte de las prácticas deliberativas que se observen aquí serán claves para la configuración del derecho a la participación ciudadana más allá del sufragio en el nuevo orden constitucional. En lo que queda de presentación me quiero centrar en el caso irlandés, considerado el modelo más exitoso de innovaciones democráticas a nivel global, generando impactos positivos tanto en las convicciones democráticas como en restaurar la confianza en instituciones democráticas, esto es, en las reglas acerca de cómo abordar las temáticas que conciernen a todos. En todas las instancias se trata de ciudadanos aliados
aleatoriamente seleccionados para juntarse a debatir cuestiones de interés público en su origen en conjunto con políticos tradicionales, como la Convención Constitucional, hoy en día enteramente ciudadanas, como las iniciativas sucesivas que han tenido lugar ahí. Todo ello ayudado por una regla constitucional que obliga a las reformas constitucionales en Irlanda a ser aprobadas vía referéndum, lo que ha motivado a las instituciones representativas a apoyarse en estas asambleas con el objeto de entender que el proceso es tan importante como el resultado. Así, los plebiscitos de 2015 y 2018, que aprobaron el matrimonio igualitario y rechazaron la prohibición constitucional de legalizar el aborto, respectivamente, fueron precedidas de asambleas ciudadanas sorteadas y que cumplieron con las condiciones deliberativas mínimas. Más allá de las diferentes opiniones, todos los actuales intentos de innovación democrática a nivel global se comparan con Irlanda, como ha pasado en la fallida Asamblea Ciudadana para el Clima en Francia y como sucederá con la Asamblea Global Climática de la próxima COP26. Las asambleas ciudadanas no son una panacea, y el desafío principal es la institucionalización de una participación ciudadana que sea capaz de asentar una nueva cultura cívica en que los mini publics deliberativos se integren a un sistema que dé cabida a diversas formas de participación, combinando las ideas de democracia representativa, directa y deliberativa. Invito entonces a esta comisión a seguir de cerca el caso irlandés para sus futuros desafíos en el marco de este giro constitucional, podríamos decir, de la democracia deliberativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Entonces, ahora damos paso a las preguntas de las y los convencionales. En esta instancia también vamos a dar de 4 a 5 preguntas, así que, por favor, levanten la mano quienes tienen algún interrogante para los expositores. Vía Zoom también, por favor, levanten la mano si tienen alguna consulta. Por mientras, damos paso a Jorge, por favor, a realizar la consulta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. El caso irlandés tiene en el caso de los dos plebiscitos, tuvo características que son difícilmente replicables en Chile, que se apuntan más o menos a mi pregunta. En el caso irlandés había un Estado y una institucionalidad que permitió que esos plebiscitos se realizaran con cierta igualdad de condiciones para el sí y el no en ambos casos. Habían legislaciones que permitían solamente igualdad en el financiamiento, igualdad en el uso de los medios de comunicaciones, cuestiones que en Chile son medias complicadas porque la libertad en la que operan los medios de comunicación, la balanza inclinada hacia cierto sector, podrían cooptar un poco sistemas de participación de esta naturaleza. ¿Cuáles creen ustedes que son las condiciones que deberían darse en Chile en particular para que no se produjera la cooptación de un mecanismo de esta naturaleza, dadas las particulares condiciones de nuestro país? Alberto, ¿te parecidas tú con Irlanda? Bueno, sí, seguro. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ¿cuáles son las condiciones que deben darse para que no se produzca la cooptación en el marco de los plebiscitos, que son ejercicios de democracia directa? Suponen reforzar mecanismos deliberativos de carácter previo. Es decir, yo creo que lo más interesante de este giro deliberativo es que las instancias de deliberación no se deben entender como excluyentes, es decir, se deben entender como complementarias. Yo creo que la gracia de Irlanda, o la gracia del caso irlandés, es que justamente la instancia deliberativa de la Asamblea Ciudadana sirvió justamente para prevenir la cooptación y la manipulación que se puede dar o que ha sido relevada el último tiempo en la literatura como una crítica, ¿no?, a los ejercicios de democracia directa. Entonces, quizás es interesante el caso irlandés justamente por eso, porque la instancia, podríamos decir, deliberativa pre-referéndum sirvió como una manera de contrarrestar influencias indebidas que se dan, por ejemplo, en situaciones donde el mercado o la concentración de medios de comunicación en pocas manos puede tener un efecto distorsionador de la opinión que se da en la esfera pública. Entonces, en ese sentido es bien revelador el caso irlandés y tanto así que hoy en día se está proponiendo
para el caso de Irlanda del Norte, ¿no? Para solucionar en el fondo cuál va a ser el tema, ¿no? A tratar en un eventual referéndum para ver si acaso los 6 condados de Irlanda del Norte van a formar parte de la República de Irlanda o no, en el marco de un profundo problema religioso. Entonces eso, yo diría que esa es la gran, diría yo, la gran, o el valor agregado, podríamos decirlo de algún modo, Sí. que puede entregar el caso irlandés para ello. Yo quisiera complementar, digamos, concordando con todo lo que ha dicho Alberto, que la importancia de la deliberación en el caso irlandés ha quedado claro en el grado de legitimidad que han alcanzado las asambleas ciudadanas, ¿no? El alto nivel de respaldo, y eso muestra que digamos, los mecanismos que fomentan la deliberación son mecanismos que son valiosos y que añaden legitimidad en la medida en que estas asambleas ciudadanas han podido desarrollar políticas públicas que yo diría que no tienen nada que envidiarle a las que han desarrollado expertos en materias que son complejas. Yo tiendo a ver el caso irlandés como un caso que tiene más similitudes que diferencias con respecto a Chile. Es un país tradicionalmente dominado por un pensamiento más bien conservador, con un alto nivel de influencia de la Iglesia Católica, y que justamente a través del ejercicio de las asambleas ciudadanas pudieron ellos llevar a cabo reformas importantes en materia de despenalización del aborto, matrimonio igualitario. Hace un par de semanas, tú me corriges, Alberto, si estoy equivocado en las fechas, la última Asamblea Ciudadana sobre Igualdad de Género acaba de publicar el informe sobre una política de igualdad de género, y es impresionante. O sea, es un documento que parece haber sido finamente discutido y elaborado. Por supuesto que hay todo un despliegue logístico detrás de cada asamblea ciudadana, pero eso muestra que ciudadanos comunes y corrientes pueden deliberar de una manera adecuada y pueden contribuir a adoptar decisiones sensatas y razonables si cuentan con los medios para ello. Entonces yo en ese sentido veo que esa, digamos, la mejor muestra del funcionamiento tiene que ver con los productos que se han visto en estos tipos de iniciativas. Muchas gracias, Felipe, Alberto, así como también a Jorge. Ahora les damos el paso a Erika para que realice su consulta. Gracias, buenas tardes. Mi consulta es, ¿en qué momento del debate constituyente creen ustedes pertinente utilizar las asambleas ciudadanas, como el caso de Irlanda? Sí, puedo ir yo, Alberto, si quieres, primero, y después si complementas tú, si quieres. Yo diría que una de las ventajas que tienen estos mecanismos están relacionados con que son mecanismos que no son incompatibles a las otras fórmulas de participación, primero que todo a la participación electoral, que es la más tradicional y clásica de todas, y tampoco son completamente incompatibles con los mecanismos que ya se revisaron aquí u otros que también han existido en nuestro derecho. Pensemos, por ejemplo, en los mecanismos que establece la Ley 20.500 sobre participación ciudadana. Eso es una cuestión. Y lo segundo es que los cuerpos sorteados, los órganos sorteados también son graduables. Entonces, uno los puede concebir con distintos niveles de atribuciones y también en distintos momentos del proceso de toma de decisiones. Y entonces, por ejemplo, uno podría concebir un órgano ciudadano sorteado que tenga algún tipo de competencia para formular propuestas de disposiciones constitucionales, ¿no? Eso puede ser una alternativa. Otra alternativa podría ser la posibilidad de discutir una propuesta de disposición constitucional al mismo tiempo que la discusión que se está produciendo en el pleno de la convención. Y también uno podría perfectamente concebir que una asamblea ciudadana o un conjunto de asambleas ciudadanas puedan llevar a cabo discusiones posteriores al momento en que una disposición ha sido preliminarmente aprobada por la asamblea. Entonces hay distintas opciones, hay distintas alternativas, y eso depende de cuánto la convención esté dispuesta a avanzar en un mecanismo de estas características. No sé, Alberto, si tú quieres complementar.
No, yo diría algo parecido, que es verdad que el tiempo de la convención es acotado, pero creo que es factible y que es plausible. En el caso irlandés, por ejemplo, se juntaron en un caso durante 11 fines de semana, claro, en un plazo quizá un poco más extendido en el tiempo, pero y en la segunda asamblea fueron un total de 10 fines de semana alrededor en un plazo de un año. Pero que fue bien interesante porque se abarcaron muchos temas. Quizás podrían ser sobre algunos temas acotados en tiempos más cortos y que funcionan algo así como una suerte de consejo espejo, ¿no? De cosas que se están discutiendo simultáneamente en la convención, o quizás en una fase quizás de consulta, como se ocupa en varios casos, como una fase previa, ¿no? Para discutir los grandes temas o las bases, ¿no? De lo que podrían ser la agenda de temas a tocar en una determinada comisión. Sí. Hay otro punto importante en relación con lo que dice Alberto, que la literatura muestra, es que las asambleas ciudadanas en Irlanda han sido un insumo muy importante para resolver conflictos. Felipe, ¿no? disculpa, sí. Tratemos de no extendernos más de la cuenta. Muchísimas gracias por la respuesta. Discúlpame tú. Muchísimas gracias. También, en honor al tiempo, si no hay más consultas, vamos a terminar con Tomás, que va a realizar la última pregunta. Sí, iban en relación a lo que estaba respondiendo justamente Felipe. El caso irlandés e islandés, ambos países son similares, ¿no es cierto?, en la idea de tener un foro sorteado, pero Islandia tuvo un foro de un día, ¿no es cierto?, y Irlanda tuvo un foro que fue permanente en el tiempo. Ambas alternativas están sobre la mesa, creo yo, para lo que nos compete, tanto en el sentido de la experiencia de los 400 o una asamblea ciudadana permanente que trabaje en paralelo. Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿cuál de las dos alternativas les parece que es más factible, que genera menos disputa sobre la legitimidad de esta propia convención? Porque eso es lo que siempre se habla que puede producir, el generar una asamblea paralela. Y en segundo lugar, a preguntarles sobre los plebiscitos. Desde la disidencia sexual muchas veces se debate si es legítimo o no hacer plebiscitos sobre cuestiones que son materias de derechos, por ejemplo el matrimonio igualitario. ¿Creen ustedes que es atendible esta crítica? ¿Hay una restricción que se debe hacer respecto a los temas que están sujetos a ser plebiscitados o no? Eso, gracias. Sí. Alberto, ¿quieres ir tú primero? Bueno, sí, buenísima pregunta. Yo creo que solo respondiendo un poco como si yo fuera vocero de las asambleas ciudadanas irlandesas, pero yo en verdad es lo que he estudiado. Pero yo te diría que ahí hay una regla constitucional sobre las enmiendas en la Constitución irlandesa de 1937 que obliga a que las reformas constitucionales sean aprobadas vía referéndum. Entonces, evidentemente que hay un peligro, ¿no? De que si hay cuestiones como los derechos o el matrimonio igualitario es regulado o es prohibido, ¿no?, en la Constitución, puede ser peligroso, ¿no?, someter eso a un referéndum, pero por una cuestión procedimental en Irlanda tenía que hacerse así. Entonces las asambleas ciudadanas fueron justamente una manera de decir, bueno, entonces veamos quizás en el proceso previo a ese referéndum, ¿qué cosas pueden solucionarse a través del diálogo? ¿Qué elementos de juicio hay? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que están pensando las personas, los ciudadanos de a pie? Y quizás esa fue eso quizás es lo peculiar del caso irlandés, ¿no? Entonces, quizás solamente respondería en ese sentido. Además, no sé si Felipe, creo, ¿quieres agregar algo ahí? Yo solamente... Pues, no, quizás me parece bien lo que tú comentas. Solo quisiera señalar que pongan atención a la presentación de Tomás González, quien está en representación de Fundación Tribu, porque ellos fueron los primeros que hicieron una experiencia de esta naturaleza en Chile, obviamente en un ambiente controlado, porque las posibilidades que el derecho chileno contiene en la actualidad son bien limitadas para organizar innovaciones democráticas, pero que la información, sobre todo la logística y la información práctica que ellos puedan proporcionar es bien importante, quizás para las preguntas que tengan desde el punto de vista de cómo se organiza esto en términos logísticos.
Muchísimas gracias, Felipe, Alberto. Muchas gracias por su exposición. Así que con esto damos por terminada esta cuarta audiencia pública. Por favor, un aplauso para los expositores. Muchísimas gracias por su presencia.